SHJ Radio, en la voz del Evangelio en la red. Lunes 16 de abril 2018. Día litúrgico, lunes tercero de Pascua. Texto del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Trabajen por el alimento que permanece para la vida eterna». Comentario de Abbé Jacques Fortin, Canadá. Hoy, después de la multiplicación de los panes, la multitud se pone en busca de Jesús y en su búsqueda llega hasta Cafarnaún. Ayer como hoy, los seres humanos han buscado lo divino. ¿No es una manifestación de esta sed de lo divino la multiplicación de las sectas religiosas, el esoterismo? Pero algunas personas quisieran someter lo divino a sus propias necesidades humanas. De hecho, la historia nos revela que algunas veces se ha intentado usar lo divino para fines políticos u otros. Hoy en el Evangelio proclamado, la multitud se ha desplazado hacia Jesús. ¿Por qué? Es la pregunta que hace Jesús afirmando: «Ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado». Jesús no se engaña. Sabe que no han sido capaces de leer las señales del pan multiplicado. Les anuncia que lo que sacia al hombre es un alimento espiritual que nos permite vivir eternamente. Dios es el que da ese alimento. Lo da a través de su Hijo. Todo lo que hace crecer la fe en Él es un alimento al que tenemos que dedicar todas nuestras energías. Entonces, comprendemos por qué el Papa nos anima a esforzarnos para reevangelizar nuestro mundo, que frecuentemente no acude a Dios por los buenos motivos. En la Constitución Gaudium Spes, la Iglesia en el mundo actual, los padres del Concilio Vaticano II nos recuerdan bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los alimentos terrenos. ¿Y nosotros? ¿Por qué continuamos siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que nos proporciona la Iglesia? Recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II. ¿Estamos convencidos del bienestar que proporciona ese alimento que podemos dar al mundo? La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Comentario del reverendo Joseph Gassot, España. Hoy contemplamos los resultados de la multiplicación de los panes, resultados que sorprendieron a toda aquella multitud. Ellos bajan de la montaña al día siguiente hasta la orilla del lago y se quedan allí mirando Cafarnaún. Se quedan allí porque no hay ninguna barca. De hecho, solo había una, aquella que en la tarde anterior había marchado sin Jesús. La pregunta es: ¿dónde se encuentra Jesús? Los discípulos han marchado sin Jesús, y sin duda, Jesús allá no está. ¿Dónde está, pues? Afortunadamente, la gente puede subir a unas barcas que han ido llegando y zarpan en busca del Señor a Cafarnaún. Y, efectivamente,
Al llegar a la otra orilla del lago, le encuentran. Se sorprenden de su presencia allí y le preguntan: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? La realidad es que la gente no sabía que Jesús había caminado por encima de las aguas de manera milagrosa, y Jesús tampoco da respuesta directa a las preguntas que le hacen. ¿Qué dirección y qué esfuerzo llevan a encontrar a Jesús verdaderamente? Nos los dice el mismo Señor. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Detrás de todo esto continúa estando la multiplicación de los panes, signo de la generosidad divina. La gente insiste y continúa preguntando: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús responde claramente: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Jesús no pide una multiplicación de obras buenas, sino que uno tenga fe en aquel que Dios Padre ha enviado, porque con fe el hombre realiza la obra de Dios. Por esto designó la fe misma como obra. En María tenemos el mejor modelo de amor manifestado en obras de fe.